Buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy les vamos a hablar sobre estudios de cohortes. En este caso, el estudio se llama la diabetes mellitus como factor de riesgo para la neuropatía por compresión. Un estudio de cohorte longitudinal del sur de Suecia. Los integrantes son Marcela López, Camila Rivera, Fabiana Rodríguez, Valentina Salazar, Sara Tamayo y quien les habla, Camila Vélez. Vamos a empezar hablando sobre los autores de este artículo. El primero es Matthias Rydberg, es un estudiante de doctorado en la Universidad de Lund, es una de las más antiguas y prestigiosas del norte de Europa y actualmente Matthias Rydberg pertenece al departamento de cirugía de mano y allí realiza una investigación sobre la mano diabética. Vamos a continuar con Malin Zimmermann, que también se encuentra en esta universidad, en la Universidad de Lund, y también está en el departamento de cirugía de mano. Se ha centrado en las áreas de endocrinología, diabetes, ortopedia, síndrome de túnel carpiano y neuropatía periférica y autónoma. Sigue Anders Gottsatter, que es un profesor de enfermedades vasculares e investigación clínica de la Universidad de Lund. También ha realizado investigaciones basadas en cirugía, endocrinología y diabetes. También aneurisma aórtica, enfermedad arterial periférica y diabetes mellitus. Continuamos con Peter Nilsson, que fue un director interino de epidemiología para la salud del área de investigación estratégica durante el año 2010 a 2019. Actualmente es profesor de medicina interna, epidemiología e investigación clínica cardiovascular en la Universidad de Lund. Además, es el director desde hace 20 años del Departamento de Historia de la Medicina. También es un experto en diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina, microbiota, epidemiología y la parte vascular. Sigue Ol Melander, que es un profesor de investigación cardiovascular en la Universidad de Lund también, es el principal investigador de hipertensión, tiene afiliaciones en EpiHealth, que significa epidemiología para la salud, ExoDiab, que es excelencia en investigación para la diabetes en Suecia, y en investigación cardiovascular. Sus áreas de investigación son ciencias médicas y de la salud. Para terminar, sigue Lars Dahlin, que es un profesor y consultor de la Universidad de Lund. Es el gerente del Departamento de la Cirugía de Mano. Tiene afiliaciones en el Departamento de Medicina Translacional y en el Centro de Wallenberg de Medicina Molecular. En sus áreas de investigación encontramos ciencias médicas y de la salud, centrándose en la lesión nerviosa, compresión nerviosa, regeneración nerviosa, neuropatía y tumor nervioso. Bueno, para continuar, hablaremos de la revista de la que se sacó el artículo, que su nombre es BMG Open Diabetes Research and Care, que es una revista de acceso abierto que está comprometida con la publicación de artículos de investigación básica y clínica de alta calidad sobre diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, y las complicaciones asociadas a estas. En esta revista solo se aceptan investigaciones originales y revisiones sistemáticas. Además, es publicado por BMG en asociación con la Asociación Americana de Diabetes. El factor de impacto de esta revista fue en el año 2018, que fue de 5.067, y el cuartil del factor de impacto es Q1. Además, el 83% de los artículos de investigación científica publicados por BMG Open Diabetes Research and Care han recibido al menos una cita en 2018. La pregunta pico que nos formulamos es la siguiente. ¿Cuál es la incidencia de síndrome de túnel carpiano y atrapamiento del nervio cubital en pacientes con diabetes mellitus entre 46 y 73 años en comparación con quienes no la presentan en Medellín? El problema de investigación que plantea este artículo es entonces las neuropatías por compresión en la extremidad superior que se han investigado a fondo tanto en la presencia de diabetes mellitus como sin ella.
Sin embargo, en este estudio y también en anteriores se han mostrado resultados contradictorios con respecto a la diabetes mellitus como factor de riesgo para desarrollar síndrome de túnel carpiano y atrapamiento del nervio cubital. En el objetivo vamos a tener que es explorar las asociaciones entre la diabetes mellitus, síndrome de túnel carpiano y atrapamiento del nervio cubital durante el seguimiento a largo plazo en una gran cohorte de más de 30.000 individuos, en su mayoría de mediana edad, en el sur de Suecia. Para la pregunta de investigación, entonces tenemos: ¿cuál es la incidencia de síndrome de túnel carpiano y atrapamiento del nervio cubital en pacientes con diabetes mellitus entre los 46 y 73 años en comparación con quienes no la presentan en el sur de Suecia? Para hablar entonces acerca de la metodología de este estudio, primero vamos a tener en cuenta algo que es fundamental en cuanto a los estudios de cohortes, que es nuestro caso. Entonces tenemos que saber que en este estudio hay un grupo que está expuesto y un grupo que no está expuesto al factor de riesgo. En este caso, el factor de riesgo entonces es la diabetes mellitus. Y el grupo que no está expuesto al factor de riesgo, es decir, los que no tienen diabetes mellitus. ¿Qué sucede? En ambos grupos, entonces, vamos a tener una exclusión. ¿Que cuál es? Es el hecho de tener diagnóstico de neuropatía por compresión, es decir, ya sea síndrome de túnel carpiano y pues de atrapamiento del nervio cubital, que es lo que se abarca en este estudio. Ahora sí, entonces, vamos a plantear la metodología utilizada pues durante el estudio. Para eso, lo primero y súper esencial es hablar sobre la población del estudio. Entonces, para este estudio se tuvo en cuenta un registro de un estudio que ya había sido realizado, que se llamó el estudio de la dieta y el cáncer de Malmö, que se realizó en base a la población del sur de Suecia, en el cual la cohorte fue de 30.446 individuos con edades entre los 46 a los 73 años. Estos individuos se reclutaron entre los años 1991 y 1996. Todos estos participantes fueron evaluados al inicio del estudio para determinar los factores de riesgo cardiovascular y además de eso se les realizó un examen clínico y de laboratorio en ayunas. Posterior a esto, se seleccionó aleatoriamente al 50% de los individuos de esa cohorte, los cuales fueron invitados a la revisión de la enfermedad de la arteria carótida. Eso sucedió entre el año 1992 y 1994. De el 50% asistieron, en total 6.103 sujetos. Esta cohorte se denominó como estudio de la dieta y el cáncer de Malmö cardiovascular, pues que se tuvo en cuenta como la cohorte. Ahora, de esos 6.103 participantes, solo 5.508 se les realizó el análisis de sangre, pues que se tenían que realizar en ese entonces como análisis adicionales, en los que se incluía también la prueba de hemoglobina glicosilada y glucosa en ayunas. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la recolección de la información. En primer lugar, se recolectó la información con respecto a la antropometría, exámenes clínicos y mediciones de laboratorio. Al inicio del estudio se midió la altura y el peso a todos los participantes. El índice de masa corporal se calculó como peso en kilogramos dividido por la altura en centímetros por la altura en metros. La diabetes mellitus se definió de tres maneras. Primero, por el diagnóstico autoinformado por un médico. Segundo, por el uso de medicamentos antidiabéticos. Y tercero, por niveles de glicemia en ayunas mayores a 6 milimoles por litro.
El tabaquismo fue autoinformado por un cuestionario y se definió como fumador actual o también por el uso de cigarrillos durante el último año. La hipertensión se definió como tener una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Esta fue medida en posición supina utilizando un esfigmomanómetro de columna de mercurio. El uso de tratamiento antihipertensivo fue autoinformado, el consumo de alcohol también fue autoinformado en el cuestionario y estos fueron convertidos en gramos de alcohol consumidos por día. Todos los análisis de laboratorio se realizaron después de un ayuno nocturno en el Departamento de Química Clínica del Hospital de la Universidad de Malmö. En segundo lugar, se obtuvieron los datos sobre los puntos finales, es decir, el diagnóstico de síndrome de túnel carpiano o de atrapamiento del nervio cubital durante el seguimiento, incluido el paciente hospitalizado, el registro de cirugía diurna desde 1997 y el registro ambulatorio desde el año 2000. En este se utilizó el número de identidad personal único de los participantes y todos estos datos se obtuvieron a través de los registros nacionales de pacientes de Suecia. Los diagnósticos de síndrome de túnel carpiano y atrapamiento del nervio cubital se recuperaron utilizando la clasificación internacional de enfermedades. Esta se basa en una lista de códigos para clasificar las enfermedades, además de los signos y síntomas. En este estudio se tuvieron en cuenta la versión 8, 9 o 10 de esta clasificación. Los códigos de operaciones quirúrgicos no estaban disponibles para este estudio, por lo que solamente se utilizaron los diagnósticos clínicos. En cuanto a la variable tiempo hasta el desarrollo del evento, es decir, de síndrome de túnel carpiano o desarrollo de atrapamiento del nervio cubital, se calculó desde el inicio hasta el diagnóstico final, la muerte, la emigración o ya el final del seguimiento pues, de todo el estudio, que fue el 31 de diciembre de 2016. Bueno, entonces en cuanto al análisis de la información, tenemos pues el análisis univariado y el análisis multivariado. En cuanto al análisis univariado y las pruebas de hipótesis, para las variables cuantitativas se presentaron como media con desviación estándar para las variables que distribuían normal y mediana con rango intercuartil para las que no distribuían normal. En cuanto a las pruebas, se utilizó la prueba T-Student si había una distribución normal y la prueba de Udemann-Whitney cuando no había una distribución normal de las variables. Ya para las variables cualitativas se utilizaron el recuento y la proporción. Y en cuanto a la prueba se utilizó chi cuadrado para las comparaciones grupales. En el análisis multivariado, entonces tenemos que se utilizaron modelos de regresión de riesgos proporcionales de Cox. Estos, a diferencia de los modelos de regresión lineal y logística binaria, que fueron los que vimos en clase, incluyen la variable tiempo, por lo que no se habla de OR, sino de hazard ratio. La diabetes mellitus prevalente al inicio del estudio se relacionó con el incidente síndrome de túnel carpiano y atrapamiento del nervio cubital, usando en primer lugar un modelo bruto que se ajustó únicamente por la edad de ingreso al estudio y el sexo, y para un segundo modelo de regresión se ajustó la edad de ingreso al estudio, el sexo y los factores previamente relacionados con la neuropatía por compresión, es decir, el índice de masa corporal, el tabaquismo actual, el consumo de alcohol, el uso de medicamentos antihipertensivos y la hipertensión. La hazard ratio se expresaron con un intervalo de confianza del 95% con participantes sin diabetes mellitus al inicio del estudio como referencia. Las incidencias acumulativas de síndrome de túnel carpiano y atrapamiento del nervio cubital se calcularon utilizando gráficos de Kaplan-Meier o también llamados como gráficos de supervivencia. Y se utilizaron las pruebas de log-rank para evaluar las diferencias de grupo.
La hemoglobina glicosilada y la glucosa plasmática se trataron como variables cuantitativas continuas para evaluar los posibles efectos de estas en las neuropatías por compresión. Para analizar estas se utilizó un modelo de regresión logística binaria ajustado por sexo y edad al ingreso del estudio, y las odds ratio con un intervalo de confianza del 95% se calcularon para un aumento de una unidad de hemoglobina glicosilada y glucosa en plasma. En cuanto al software, todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando las estadísticas de SPSS en la versión 25 para Mac y se consideró significativo un valor P menor a 0,05. Listo, ahora vamos a hablar entonces sobre las variables, pues las principales variables de este estudio. Entonces tenemos variables de exposición y variables de resultado. Entonces, entre las variables de exposición encontramos edad, sexo, índice de masa corporal, tabaquismo, hipertensión, tratamiento antihipertensivo, consumo de alcohol y diabetes mellitus, mientras que en las variables de resultado encontramos síndrome de túnel carpiano y atrapamiento del nervio cubital. Para continuar entonces con los resultados, vamos a tener esta gráfica, la cual nos está representando las características que hablan de las variables de nuestro estudio, pues de nuestro artículo. Y vamos a tener a la población que tiene incidencia de síndrome de túnel carpiano y a los que no presentan pues este síndrome. Entonces, para explicarles pues un poco acerca de esto, vamos a tener en cuenta esa que dice índice de masa corporal, en la cual vamos a tener que para los pacientes que no tienen síndrome de túnel carpiano, la mediana de ese índice de masa corporal va a ser de 25.3 y el rango intercuartil va a estar entre 20.3 y 30.3. Para los que sí tienen incidencia pues a este síndrome de túnel carpiano, vamos a tener que la mediana de esa índice de masa corporal es de 26.3, estando pues el rango intercuartil entre 20.9 y 31.7. Entonces vamos a tener que el valor P es menor de 0.05, lo que quiere decir que es estadísticamente significativo. Pero ¿qué pasa? Si miramos y comparamos tanto a las personas que están expuestas como a las que no tienen síndrome de túnel carpiano, nos podemos dar cuenta que no es clínicamente significativo. Entonces, a esto se le llama un error alfa. Y para darles otro ejemplo, entonces vamos a tener la presión arterial sistólica, que como ven en las personas que no tienen síndrome de túnel carpiano, la mediana va a ser entonces de 140, que es la que acompaña el rango intercuartil, y el rango intercuartil va a estar entre 112 y 168. Y en las personas que sí tienen incidencia pues, de síndrome de túnel carpiano, vamos a tener que la mediana es de 138 y el rango intercuartil es de entre 112 y 162. Y el valor P también va a ser menor de 0.05, lo que también nos quiere decir que entonces va a tener un valor pues estadísticamente significativo, pero clínicamente no va a ser significativo, por lo que también se presenta pues el mismo error alfa. Para continuar entonces con esta tabla 2, vamos a tener... Para continuar con la tabla 2, vamos a tener entonces las mismas características, solo que ya va a ser con respecto al atrapamiento del nervio cubital. Entonces vamos a tener a las personas que no tienen atrapamiento del nervio cubital y a las personas que sí tienen pues incidencia a ese atrapamiento del nervio cubital. Entonces, con respecto al índice de masa corporal, vamos a tener que las personas que no tienen atrapamiento del nervio cubital van a tener, se escogió pues una mediana de 25.3 con un rango intercuartil entre 20.3 y 30.3. Las personas que sí tienen incidencia pues a ese atrapamiento del nervio cubital van a tener una mediana de 26.0 y va a estar entonces el rango intercuartil entre 20.4 y 31.4.
Y el valor P va a ser entonces de 0.004, que esto quiere decir que es menor de 0.05, lo que nos da a entender que entonces va a ser estadísticamente significativo, pero clínicamente no es significativo. Entonces aquí se presenta el mismo error alfa. En cuanto a esta tabla que sigue, que es la tabla número 3, entonces en esta podemos observar varias cosas. Entonces, para empezar, vamos a decir que es un análisis de regresión de Cox multivariado, en donde se tienen dos modelos de regresión, tanto para síndrome de túnel carpiano como para atrapamiento del nervio cubital. El primer modelo de regresión entonces está ajustado con el sexo y la edad al inicio del estudio, mientras que el segundo modelo está ajustado al sexo, la edad, el consumo de alcohol, índice de masa corporal, tratamiento antihipertensivo y tabaquismo también al inicio del estudio. Como es un análisis de regresión de Cox multivariado, se utiliza hazard ratio, que es HR, como lo vemos ahí. Entonces, bueno, vamos a explicar cada tabla. En la primera tabla, es decir, la que aparece para síndrome de túnel carpiano, entonces vamos a observar, por ejemplo, que cuando hablamos, supongamos, de la variable de diabetes mellitus, que en ese caso está ahí como la primera variable, ¿qué podemos darnos cuenta respecto a esta? Bueno, entonces, se tiene en cuenta que bueno, entonces se tiene en cuenta que, como vemos ahí, entonces en el primer modelo de regresión, o sea, el que dice modelo 1, vemos que el valor P es menor a 0.05. Entonces eso quiere decir que es estadísticamente significativo en el caso de esta característica. Pero vamos a tener que, como conclusión general, en cuanto a el síndrome de túnel carpiano, o sea, se ve un índice de masa corporal más alto en asociación con el desarrollo de síndrome de túnel carpiano, mientras que la hipertensión, el tabaquismo y el consumo de alcohol no mostraron ninguna asociación respecto al desarrollo de síndrome de túnel carpiano. Igualmente, entonces, vamos a tener, pues, pero en cuanto al atrapamiento del nervio cubital. Entonces, en el atrapamiento del nervio cubital, vemos que la diabetes mellitus, pues, como variable, tiene un valor P también menor de 0.05, lo que quiere decir que es estadísticamente significativo. Y en conclusión de la tabla, pues evidencia que hay un índice de masa corporal más alto y que el tabaquismo, junto con ese índice de masa corporal más alto, se asociaron con el desarrollo del atrapamiento del nervio cubital, mientras que la hipertensión y el consumo de alcohol pues no mostraron ninguna asociación con el desarrollo del atrapamiento del nervio cubital. Bueno, ahora vamos a tener entonces en estas gráficas
que estamos evidenciando, pues para tener una explicación como más clara de las mismas. Entonces vamos a tener el gráfico A y el gráfico B. Entonces en el gráfico A, ese gráfico que es de Kaplan-Meier, podemos ver la incidencia acumulada del síndrome del túnel carpiano. Entonces vamos a tener la línea roja y la línea azul. La línea roja representa las características de los pacientes que desarrollaron síndrome de túnel carpiano y la línea azul representa los pacientes que no lo desarrollaron. Entonces, de esta figura podemos concluir que en los pacientes que tienen diabetes, es decir, la línea roja, la incidencia de síndrome de túnel carpiano a medida que pasa el tiempo es muy alta, mientras que los pacientes que no tienen diabetes, la incidencia es menor. Ahora, en cuanto al gráfico B, en este gráfico podemos ver la incidencia acumulada de atrapamiento del nervio cubital. La línea roja representa las características de los pacientes que desarrollaron atrapamiento del nervio cubital y la azul los pacientes que no la desarrollaron. De esta figura podemos concluir que la incidencia de desarrollar atrapamiento del nervio cubital en pacientes diabéticos es mayor en los pacientes que no presentan la diabetes, también pues a través del tiempo. Ahora, eso en cuanto a cada gráfica. Y ahora en la comparación de la gráfica A con la gráfica B, lo que se puede decir es que la incidencia de desarrollar síndrome de túnel carpiano en los pacientes con diabetes es mayor que la incidencia de desarrollar atrapamiento del nervio cubital en los pacientes con diabetes. Además, en la gráfica A podemos ver que aproximadamente a los 7 años de seguimiento se empieza a ver una diferencia muy alta en la incidencia de síndrome de túnel carpiano entre los que tienen diabetes y los que no la presentan. Mientras que en la gráfica B la diferencia entre la incidencia de atrapamiento del nervio cubital en presencia de diabetes en los primeros años no es tan alta, pero de los 15 o 20 años en adelante ya la brecha sí empieza a considerarse muy alta, lo que quiere decir que la incidencia es mayor en menos tiempo. Bueno, ya les vamos a hablar de los hallazgos principales. Entonces, en este estudio observacional se hizo un seguimiento a largo plazo de una población de mediana edad del sur de Suecia y se encontró evidencia de que la diabetes mellitus se asocia independientemente con el desarrollo del síndrome del túnel carpiano y atrapamiento del nervio cubital. Además, la asociación entre diabetes mellitus al inicio del estudio y un mayor riesgo de desarrollo de síndrome de túnel carpiano y atrapamiento del nervio cubital durante el seguimiento no se vio disminuida o afectada por los ajustes por posibles factores de confusión. Los factores de confusión son como la edad de ingreso al estudio, el sexo, el índice de masa corporal, el consumo de alcohol, los hábitos de fumar, la hipertensión o el uso de tratamientos antihipertensivos. En cuanto al nervio hiperglucémico, se han presentado varias explicaciones de por qué el nervio periférico parece ser más susceptible a la compresión en presencia de diabetes mellitus. Los mecanismos propuestos incluyen un nervio periférico ya frágil debido a la hiperglucemia crónica que altera el metabolismo intracelular. El exceso intracelular de glucosa en las células nerviosas periféricas conduce a un mayor estrés oxidativo, lo que induce daño celular y posible degeneración axonal. Esto último hace que el nervio diabético sea más susceptible a un trauma por compresión. Además, la pura presión mecánica en la neuropatía por compresión también afecta al nervio. Por lo tanto, en presencia de hiperglucemia, cuando un nervio frágil con baja densidad de fibras nerviosas se comprime, por ejemplo, en el estrecho túnel carpiano, el desarrollo de los síntomas podría alcanzarse más rápido que cuando los nervios están sanos. Esto podría explicar en parte los resultados de un mayor riesgo de desarrollar neuropatías por compresión en la población con diabetes. En cuanto al nervio cubital, con respecto al atrapamiento del nervio cubital, hasta donde se sabe, no hay estudios de corte longitudinal que evalúen la diabetes mellitus como un factor de riesgo potencial. Se han publicado varios estudios de caso, pero los estudios epidemiológicos
que abordan el atrapamiento del nervio cubital son raros en comparación con los que abordan el síndrome del túnel carpiano. Este estudio reveló un mayor riesgo de los participantes con diabetes mellitus desarrollen atrapamiento del nervio cubital. En la subcorte del estudio de la dieta y el cáncer de mamo cardiovascular, los niveles elevados de glucosa plasmática en ayunas y la hemoglobina glicosilada solo se correlacionaron con un mayor riesgo de desarrollar síndrome del túnel carpiano y no con el atrapamiento del nervio cubital. Existen pocos estudios de corte poblacionales grandes que relacionen los niveles plasmáticos de glucosa y hemoglobina glicosilada con la incidencia del síndrome del túnel carpiano y el atrapamiento del nervio cubital. Por esto existen varios estudios previos que correlacionan altos niveles de hemoglobina glicosilada con polineuropatía en sujetos con diabetes mellitus. En estudios anteriores, el control glucémico estricto redujo efectivamente el riesgo de polineuropatías entre los sujetos con diabetes tipo 1, pero no en la misma medida en la diabetes tipo 2. En los resultados de este estudio, el control glucémico deficiente se asocia con un mayor riesgo de síndrome del túnel carpiano, pero no del atrapamiento del nervio cubital, sugiriendo que los nervios mediano y cubital podrían verse afectados de manera diferente por la hiperglucemia. Otros factores relacionados con la diabetes mellitus, por ejemplo, la resistencia a la insulina o las alteraciones microvasculares, podrían ser más importantes que el control glucémico en sí mismo para el desarrollo del atrapamiento del nervio cubital. Bueno, entonces ya les voy a hablar de los factores de confusión. El sexo. Basado en estudios previos, se encontró que el síndrome de túnel carpiano se dio más frecuentemente entre mujeres que hombres, mientras que la incidencia de atrapamiento del nervio cubital no difirió entre sexos. Hipertensión. Al inicio de este estudio, la hipertensión fue menos común en los participantes que desarrollaron síndrome del túnel carpiano y atrapamiento del nervio cubital comparado con los pacientes que no lo desarrollaron. Pero cuando se incluyó en el modelo de regresión multivariante, no hubo asociaciones con síndrome de túnel carpiano o atrapamiento del nervio cubital. Sin embargo, en el estudio de dieta y cáncer de Malmo, se encontró que una mayor proporción de mujeres tenían la presión arterial más baja que los hombres. Esto podría explicar por qué la hipertensión era menos común al principio en el grupo de neuropatías por comprensión. Esto también explicaría por qué el efecto de la hipertensión se atenuó al ajustar por sexo en el modelo de regresión de Cox. Estudios previos han propuesto la hipertensión como un posible factor de protección para la neuropatía por comprensión, pero estos resultados no fueron respaldados por los resultados del estudio. Tabaquismo. Previamente se había descrito fumar como un factor de riesgo para desarrollar tanto atrapamiento del nervio cubital como síndrome del túnel carpiano, pero los resultados de este estudio, tanto en la investigación inicial como en el modelo de regresión multivariante, indican que fumar está asociado con un mayor riesgo de atrapamiento del nervio cubital, pero no de síndrome del túnel carpiano. Consumo por favor, pasa la diapo. Consumo de alcohol. Los participantes con síndrome del túnel carpiano informaron un menor consumo de alcohol que los participantes que no desarrollaron síndrome del túnel carpiano. Sin embargo, no permaneció significativa
en el modelo de regresión al ajustarla por sexo, la dislipidemia y la obesidad. En este estudio, las personas que desarrollaron neuropatía por comprensión tenían un índice de masa corporal más alto al inicio del estudio en comparación con los participantes sin neuropatía por comprensión. Esto sugiere que el índice de masa corporal es un factor de riesgo individual para la neuropatía por compresión, independientemente de la hiperglucemia. Del mismo modo, cuando se incluyó el modelo multivariante, un índice de masa corporal más alto se asoció independientemente con síndrome de túnel carpiano y atrapamiento del nervio cubital, lo que indica que tanto el índice de masa corporal como la diabetes mellitus podrían ser factores de riesgo separados para el desarrollo de neuropatía por compresión. Bueno, en cuanto al diseño, basado en el objetivo de este estudio, que es explorar la incidencia o la relación entre la diabetes mellitus con el síndrome de túnel carpiano y atrapamiento del nervio cubital, consideramos que el diseño es adecuado, ya que va direccionado a encontrar esta relación haciendo un seguimiento por varios años a una gran cohorte, y el resultado de este estudio coincide verídicamente con el objetivo planteado al inicio de la investigación. La validez externa del estudio tiene unas falencias, pero en general consideramos que es buena. Porque en primer lugar, los datos sobre diabetes mellitus, tanto prevalentes como incidentes, se validaron al vincular el número de identidad personal único de los asistentes a la corte cardiovascular del estudio de la dieta y el cáncer de Marburg con otros 6 registros nacionales y locales. Los métodos de correlación de información que se usaron para obtener los datos sobre altura, peso, índice de masa corporal y presión arterial son válidos. En el caso de la presión arterial se tomó en posición supina, es decir, acostado, lo que hace que los resultados sean más certeros que cuando se toma en otra posición. En el caso del tabaquismo, el consumo de alcohol y el tratamiento antihipertensivo fueron autoinformados en cuestionario, por lo que se pudiera generar sesgos de información si las respuestas dadas por los participantes fueron falsas. Y por último, los datos obtenidos en los análisis de laboratorio también consideramos que son válidos porque se realizaron después de un ayuno nocturno y las muestras se tomaron en el Departamento de Química Clínica del Hospital de la Universidad de Marburg, por lo que se infiere que las personas que trabajan allí tienen una técnica y experiencia adecuada. La compañera anteriormente se refirió a la validez interna. Ya les vamos a hablar de la validez externa. Entonces, la validez externa es la capacidad del estudio para generalizar los resultados a toda la población. En este estudio, la validez externa es regular porque no se especifica el número mínimo de individuos que deben tener la muestra para que sea representativa. Sin embargo, los individuos se seleccionaron aleatoriamente para evitar sesgos de detección. También se puede decir que la muestra es representativa para la población total del estudio inicial, es decir, para el estudio de la dieta y el cáncer de Malmö, pero no para la población general del sur de Suecia, por lo que la interferencia poblacional se haría únicamente para los 30.446 participantes del estudio de la dieta y el cáncer de Malmö. Además, al ser un estudio con un número tan grande de participantes, hay riesgo de que se genere un error alfa, que el error alfa es cuando se detectan diferencias estadísticamente significativas, pero clínicamente insignificantes.
Para la evaluación del estudio, se utilizó una guía adecuada para los estudios de cohortes, la cual nos muestra que el estudio cumple con la mayoría de los criterios de evaluación y por esto solamente les explicaré los que no cumple el estudio. En los objetivos, que sería la número 3, no encontramos una muestra de hipótesis preespecificada y solo se establece un objetivo general, no hay objetivos específicos. En esta segunda parte vamos a hablar de los métodos estadísticos, que es el 12, en los cuales el estudio no muestra subgrupos e interacciones. Tampoco se abordaron los datos faltantes, ni se sabe cómo abordaron los datos faltantes. Por lo tanto, este ítem no aplicaría, el C. Tampoco se realizan análisis de sensibilidad, por lo que tampoco aplica. Y por último, en los datos descriptivos, en el B, no tenemos un número de participantes con datos faltantes para cada variable de interés. Bueno, para continuar, tenemos en el punto 16 que no se traducen las variables de riesgo relativo en riesgo absoluto. En la 17, no se informan otros análisis realizados como los de sensibilidad. Y por último, no se indica cuál es la fuente de financiación ni cuánto fue el fondo para realizar este estudio. Este artículo es útil entonces para tener un conocimiento más amplio sobre las complicaciones diabéticas y de esta manera mejorar la atención clínica, ya que esto no solamente afecta los sistemas cardiovascular, renal y ocular, sino que también va a afectar al sistema nervioso periférico. Además, entonces, conociendo cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esta diabetes mellitus, se puede hacer una prevención primaria intensificada y de esta manera evitar la incidencia de neuropatías por compresión. Bueno, esta es la bibliografía y muchas gracias por la atención prestada.